Qué bendición tan grande poder alabar y exaltar el nombre del Señor. Bienvenidos a esta mañana maravillosa en la presencia de nuestro Señor. Marcos 6, el verso 25 dice: Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Amén y amén. Este es un pasaje impresionante, hermano, donde la hija de Herodías danzó delante del rey y a él le agradó, y en ese momento de emoción le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Esta mujer fue y salió de su presencia, consultó con su madre y realmente fue la mamá de esta chica la que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Cuando el rey escuchó aquella petición, se entristeció en su corazón, pero él había dado su palabra y mandó a uno de sus siervos que sencillamente le trajeran en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El siervo, sin más ni menos, sacó su espada, fue y cortó la cabeza, decapitó a Juan el Bautista y trajeron la cabeza de él delante de aquella mujer. Sin ningún tipo de sentido, solamente era algo en lo cual el enemigo quería destruir, matar obviamente la vida de Juan el Bautista. Nosotros como hijos de Dios, iglesia, y a eso es a lo que quiero ir en esta mañana con este mensaje, siempre vamos a ser un objetivo para el enemigo. Él va a querer dañar, destruir nuestras vidas. No en vano dice la palabra que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él va a querer acabar con nuestras vidas. Él va a querer hacernos desfallecer en el camino en Cristo Jesús. Y por eso nosotros debemos ser valientes. Cuando veo la biografía de Juan el Bautista a través de la Escritura, me encuentro con un hombre que en un comienzo, al ver a Jesús, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo afirmaba con todo su corazón. Le dijo al Señor: yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado. Decía a la gente: viene uno más poderoso, más grande detrás de mí. A ese obviamente sigan. En el momento en que Juan el Bautista es encarcelado, como cualquiera de nosotros le puede pasar, su fe empezó a faltar, desfalleció, las fuerzas se acabaron, tanto que le pidió a sus propios discípulos que fueran donde Jesús y le dijeran: ¿eres tú el que habremos de esperar o esperaremos a otro? Él ya estaba desanimado estando en la cárcel. Le faltaban sencillamente las fuerzas. Eso es lo que puede pasar a cualquiera de nuestras vidas. El enemigo va a estar detrás de todo esto, hacerte desfallecer, hacerte dudar, hacer que no quieras continuar adelante, iglesia. Pero es necesario que tú y yo nos fortalezcamos fielmente en el Señor. Es necesario que creamos a Dios, a su palabra. Por más de que el enemigo intente hacer las cosas, nosotros debemos terminar nuestra carrera en esta tierra en bendición. Cuando tú miras a través de la palabra, pensaríamos que los grandes hombres de Dios no murieron de la mejor manera. No es la manera en la que el mundo quisiera, obviamente, que se despidiera alguno de los que ellos han tenido en alta estima. Los discípulos, obviamente los apóstoles, tuvieron que entregar su vida en amor por Cristo. Pedro murió crucificado, Pablo murió decapitado. Juan, no se sabe con certeza si quedó en aquella isla de Patmos o pudo salir de allí y sencillamente hallar la muerte, pero por causa del nombre del Señor Jesucristo. Los grandes profetas de Dios perdieron su vida anunciando la palabra profética que Dios les estaba entregando. Todos por causa del nombre de Dios. Grandes líderes en nuestra actualidad han tenido que partir de esta tierra enfermos, bajo alguna circunstancia adversa. Y eso no quiere decir de que Dios se haya olvidado de sus hijos, de los que le han servido fielmente. Con esto te estoy diciendo que tú tienes que día tras día hacer la voluntad de Dios. Cuando leo este pasaje, es una muerte trágica, es una muerte terrible ante los ojos del ser humano. Y muchos preguntarán y dirán: ¿pero por qué Dios permitió que Juan el Bautista muriera de esta manera? La verdad es que Juan había sido enviado con un propósito sobre esta tierra y él había ejecutado ese propósito.
Él había anunciado el arrepentimiento y él había sido enviado para dar anuncio de ese grande, de ese poderoso que venía. Juan es la tipificación de cada uno de nosotros. Hemos sido enviados para anunciar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. No hemos sido enviados para ser reconocidos nosotros delante de los hombres, para que nuestros nombres tal vez queden escritos en los libros de historia, para que tu biografía tal vez aparezca en el internet. Nosotros hemos sido enviados con un solo propósito y debemos cumplir con ese propósito, y es el de anunciar a Cristo. Por más de que el enemigo se levante en contra de tu vida, hoy te digo en el Señor, no te desanimes. Hoy te digo, sigue adelante, sigue fortalecido en el nombre de Jesús. Nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. A su tiempo recibiremos recompensa, pero debemos ser valientes, debemos ser fuertes, no podemos dudar de quién es Él, no podemos dudar de quién es el Señor, de que Él efectivamente está con nosotros, de que Él efectivamente vive y mora en nuestro corazón y que podamos anunciarlo hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Que Él sea la razón de tu existir, que Él sea la razón por la cual tú quieres continuar adelante, que no olvides quién es Él, que aún estando en la cárcel como estuvo Juan el Bautista, no des brazo a torcer, no dudes por un solo momento de quién es el Señor, no entres en momentos de frustración, de decepción. No entres en momentos donde el diablo te encierra en esas propias cárceles, sino permítele al Espíritu Santo cumplir con ese propósito. Sea cual sea la circunstancia en tu vida, continúa adelante. Ora por los tuyos, predícales del Evangelio, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y sé que Dios se va a glorificar en tu vida, sé que Dios te va a recompensar. Cada uno de los apóstoles cumplió con el propósito de Dios. No en vano estaban las palabras del apóstol Pablo, donde él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que si partía a la presencia del Señor sería una gran ganancia, pero sabía que si Dios le daba la oportunidad de seguir con vida, él viviría todos los días de su vida para Cristo. Y yo te digo hoy lo mismo. Vive cada día para Cristo, vive cada día para el Señor. Alégrate y gózate en el Señor. Dale gracias a Dios de que estás en esta tierra. Dale gracias de que lo has conocido. Dale gracias de que realmente Él mora en tu corazón. De que en las manos de Dios, Dios puede hacer muchas cosas en tu vida. Que cuando tú te rindes realmente en las manos de ese Rey, de nuestro Salvador, el Señor empezará a obrar poderosamente. Juan el Bautista fue un personaje muy diferente a los de su época. Sus vestidos eran de pelos de camello. Él en su apariencia se mostraba totalmente distinto. Y siempre que analizo este pasaje me doy cuenta lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No podemos ser iguales al mundo. Nuestras vestiduras espirituales deben ser totalmente distintas, opuestas a lo que son el mundo. No podemos decir que conocemos de Cristo si nuestras vestiduras son iguales y peores a las que el mundo lleva. Necesitamos vestiduras santas. Necesitamos vestiduras donde haya una iglesia que glorifique a Dios, donde muestre el poder del Señor, donde traigamos esperanza, donde traigamos luz, donde seamos verdadera sal de esta tierra. Es necesario que nosotros, iglesia, lo hagamos. Es necesario que estemos allí con Dios, que tus vestiduras sean las que Dios realmente quiere. Marca una diferencia. Y no te dejes meter, obviamente, en esas cárceles, como te lo decía, donde el enemigo solo quiere destruirte, donde el enemigo solo quiere dañarte. Para muchos la muerte de Juan el Bautista acá sería una gran victoria para el enemigo, para la madre de aquella joven que pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Pero la victoria era para Juan el Bautista, porque él había hecho lo que Dios le había pedido. Porque aún estando en esa cárcel, yo sé que Dios, por medio de su Santo Espíritu, le dio luz,
le dio la sabiduría y la paz que él necesitaba en ese momento para no desfallecer, sino poder continuar adelante, para que todo lo que él había sembrado en otros pudiese dar fruto. Y estoy seguro que todo lo que tú has entregado dará fruto, porque Dios es fiel, porque de lo que se siembra se va a cosechar. Si tú has sembrado amor, paz, alegría, el gozo del Espíritu Santo, si tú has sembrado la palabra de Dios, estoy totalmente seguro que al tiempo de Dios esto dará fruto, pero solo será para la gloria y para la honra de Dios. Padre, mi corazón se conmueve en esta mañana con esta palabra y yo te doy gracias, Dios. Yo sé que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habrá recompensa. No dejes que tu pueblo desfallezca. Permítele continuar adelante, Padre Celestial. No importa las acechanzas del maligno. Confiamos en ti y dependemos de ti plenamente. Sabemos quién eres tú, Señor, y lo que harás. Y tú entregarás la victoria a cada uno de tus hijos, Señor. Te doy las gracias, la gloria y la honra es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde grande y poderosamente, y que esta palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.